En el marco de la Estrategia de Divulgación del Conocimiento Sociojurídico Fórum, el Departamento de Jurídicas de la Universidad de Caldas les presentarán una serie de contenidos acerca de temáticas de amplia actualidad. Al efecto, hoy hablaremos de paz con el profesor Gustavo Restrepo Pérez, abogado, experto en derechos humanos. Bienvenido, profesor. Profesor Milton, un placer saludarlo, complacido estar con ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos a Fórum, hablemos de paz. Perfecto. Nuestro diálogo acerca de la paz se desarrolla desde una de las salas del Centro de Museos de la Universidad de Caldas. Profesor Restrepo, una primera cuestión a debatir es el proceso de refrendación de los acuerdos. Después del no en el proceso del plebiscito y después de los acuerdos del Teatro Colón, en lugar de hacer un nuevo plebiscito, el gobierno optó por una refrendación a través del Congreso. ¿Esto es totalmente democrático o puede terminar afectando los acuerdos a largo plazo? La intervención del Congreso termina siendo un mecanismo evidentemente democrático y constitucional. Recordemos que había bastante discusión sobre si el gobierno debía llevar o no los acuerdos a las urnas y se mantuvo en su propuesta de campaña electoral, que no estamos muy acostumbrados a que haya coherencia en los gobiernos a lo largo de su periodo, pero se jugaron esa carta. El Congreso de la República sigue siendo un organismo de representación democrática, donde están representados todos los partidos y donde uno de los impulsores del no, el Centro Democrático, tiene amplísima participación y beligerante participación, y no propiamente con novatos. Yo creo que siendo la paz un mandato constitucional y habiendo ocupado la paz buena parte de la agenda de la pasada campaña electoral, especialísimamente en la segunda vuelta, que es en la historia constitucional reciente de Colombia, cuando yo he visto que el tema de la segunda vuelta, el mecanismo de la segunda vuelta, genera el efecto que se buscaba, lograr consensos, lograr acuerdos democráticos, el tema sigue siendo de total coherencia, que daba el escenario del Congreso de la República. Yo creo que esa fue la mejor decisión. Más allá de esa tesis, muchos creen que cuando una decisión pasa por las urnas se vuelve sacra, incuestionable. ¿Eso no puede terminar afectando los acuerdos a largo plazo? ¿Que se convierta en una situación que hay que estar revisando constantemente? Está revisando constantemente un mandato constitucional como es el logro de la paz, desde el preámbulo. Como el leitmotiv de este nuevo Estado social de derecho, puede generar incluso más inconformidad, más incertidumbre. Y mire que los opositores han determinado diciendo, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con la paz en sí, sino cómo se negocia la paz. Ahora, hay un mandato claro en las urnas también, cuando se elige a Santos, y hay una participación muy alta en el referéndum de octubre. Mire que la diferencia fue muy ajustada, pero además la sociedad civil se siguió manifestando permanentemente en las calles, en los foros, en las universidades. El peligro está más bien en que la sociedad civil y los partidos vayan dejando el proceso un poco al garete. Eso no quiere decir que el debate deba ser permanente. Yo creo que hay que avanzar hacia una consolidación de unos mecanismos y unos acuerdos de paz, como lo hubiera llamado Álvaro Gómez, en lo fundamental, que aquí no nos podemos seguir matando y que tiene que incorporarse como política de Estado, lo que nunca hemos tenido en nuestra historia constitucional. Más allá de estas épocas de polarización que hemos vivido, analizando con cabeza fría los acuerdos que hemos logrado, ¿qué le faltó a esos acuerdos? ¿Faltó más participación de las víctimas? ¿El modelo de justicia que están proponiendo es imperfecto? ¿Cuál cree usted que es el gran defecto de esos acuerdos? Siempre en un proceso de paz, y cuando uno lo compara a los cercanos, Salvador, Guatemala, o en Sudáfrica, o en Irlanda del Norte, siempre va a quedar faltando algo. Yo creo que la buena definición que dio Humberto de la Calle, que esta es la mejor paz posible que se ha podido pactar, que la que se ha podido acordar, siempre va a quedar faltando algo. ¿Qué hubiera faltado? Hombre, más información, más pedagogía. Pero mire usted que la primera fase de conversaciones es secreta. Si no hubiera estado amparado por ese sigilo, por ese secreto, no quiere decir espaldas, hubiera sido muy difícil que el proceso avance. Y si algo ha estado presente aquí en este proceso de paz, en algunos dirigentes lamentablemente, es mezquindad.
La responsabilidad asumida por quienes financiaron el no los pone en sus cueros. No había una intencionalidad de construir una paz sólida, sino de distorsionar los resultados y de actuar sobre la emotividad de la gente, que sumada a la desinformación y sumado al enorme precedente que tenemos de poca discusión en este país, este es un país que no está acostumbrado a debatir, donde la agenda pública es bien limitada, donde nos han educado siempre para el consenso y no para el disenso, y eso generó un panorama bastante complejo, de manera que si algo ha habido es mezquindad, y sigue habiendo mezquindad. Al país no se le puede escamotear el derecho a la paz. Pero le pido una intervención concreta en un punto, porque ha sido muy polémico. ¿Realmente las víctimas se deben sentir totalmente representadas por el acuerdo o en realidad faltó optimizar ese proceso de representación de las víctimas? Recuerde usted que el tema de víctimas llega al final del proceso. ¿Debía estar al comienzo? ¿Debe estar al final? Es muy complejo. En un país que nunca ha reconocido la condición de víctimas. Es la primera vez que tenemos condición de víctimas. Es la primera vez que tenemos una ley. Es la primera vez que tenemos un registro nacional de víctimas. Lo que hagamos en beneficio, en reparación de las víctimas, siempre va a ser insuficiente, porque ni el Estado, ni las fuerzas en conflicto, ni la sociedad toda ha sido lo suficientemente solidaria. Recuerde usted aquí que los primeros en clamar la voz en beneficio de las víctimas fueron los obispos de la Iglesia Católica, y con sus publicaciones empezaron a llamar la atención sobre esto. Después los partidos se hicieron responsables, pero yo creo que aquí si nos cabe responsabilidades a todos en el tema de víctimas, nunca va a ser suficiente lo que se haga por ellas. Decir uno que se llegó tarde al proceso es posible, pero es que había que tener un proceso muy consolidado para poder hablar después de víctimas. Y por fortuna tenemos una ley de víctimas imperfecta. Pues claro, tenemos una ley que regula el Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada, por supuesto, pero eso nunca será suficiente. El largo proceso de reparación de las víctimas apenas empieza. Otro tema que nos ocupa es el tema del Fast Track, que se presentó como un instrumento para responder a la urgencia de la paz, para reglamentar ciertos tópicos. Pero el gobierno ha presentado desde la ley de amnistía hasta la reglamentación del nuevo partido político de las FARC. Pero también se ha hablado de extender el periodo presidencial o incluso de habilitar el voto a partir de los 16 años. ¿Usted estima que el Fast Track es constitucional o por el contrario le está otorgando unas facultades excesivas al gobierno? Yo creo que el Fast Track es un buen intento y es una decisión arriesgada, porque nunca hemos tenido un procedimiento como ese en nuestro ordenamiento constitucional, salvo los mensajes de urgencia que nada se parecen a esto. Pero la implementación del acuerdo requiere una vía rápida que nos asegure lo acordado, porque lo acordado se puede diluir, y se puede diluir muy fácil. El solo paso del tiempo, las dificultades económicas para poder respaldar los enormes compromisos, el agotamiento en el tema, la desinformación, y que además los pactos son para cumplirlos, y entonces hay que dar prueba de ello de manera rápida. Lo que no creo que esté bien es llevar los últimos dos temas que usted ha señalado, profesor Milton. Creo que incluso el tema de bajar la edad para que los jóvenes puedan votar a edad más temprana sería sumamente discutible, eso a lo mejor no arregla nada. El tema del tema presidencial, del periodo o de suprimir la vicepresidencia, creo que eso nos va a enredar en una discusión estéril. Ahora, en el tema de vicepresidencia, yo creo que el asunto no será necesariamente suprimirla. Pongámosle funciones a la vicepresidencia. Obliguemos a que el vicepresidente sea del mismo partido del candidato para evitar esta cosa de sumar votos. Y consagremos de una vez que una vez declarado electo y una vez asumida la vicepresidencia, no puede presentarse el periodo siguiente. Las distorsiones que están presentando no son por la institución en sí, sino por el abuso que se hace de la falta de reglamentación. Piense usted lo que va a ocurrir si los acuerdos no se implementan pronto. Yo creo que están metiendo mucho ruido en el tema del desarrollo, que necesita mucha coherencia, mucha unidad en los propósitos, con unas propuestas que van a introducir más ruido que a beneficiar el clima político.
Como si la polémica fuera poca, hay otro tema candente, que es la incorporación de los acuerdos a la Constitución. Muchos atacan el proceso de paz desde la defensa de la Constitución. Estiman que la Constitución debe permanecer íntegra y que no se puede someter a un cambio como el que significarían estos acuerdos de paz. Otros dicen que si realmente eso es lo que se quiere, pues deberíamos estar hablando de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es su estimación acerca de eso? Yo creo que la parte fundamental del acuerdo de paz deben quedar incorporados en el texto constitucional, por lo que dije ahora. En este tránsito de la sociedad colombiana y hacia el futuro, los temas de paz deben ser una política de Estado. Es decir, no vamos a recorrer la senda que hemos recorrido, que no sabemos cuántos muertos hay, porque es que siempre hablamos de esta última violencia, la guerrillera, la paramilitar, pero es que aquí estamos contabilizando muertos desde hace muchos años. Y además hay tanta desinformación que es sumamente preocupante. Hicimos un ejercicio motivador hace poco en un aula de clase y preguntamos sobre la masacre de las bananeras para poder encontrar la razón de ser de por qué el esfuerzo de tener la Constitución del 91. Y sorpréndase, muchos no sabían del hecho y otros pensaban que era ficción, que no, que era una creación de la literatura y que García Márquez lo había incluido en Cien años de soledad como un recurso de ficción. ¿Sobre qué bases vamos a construir un proceso de paz si tenemos tanta desinformación? Y acuérdese que nuestro país en el Latinobarómetro ocupa los últimos puestos de educación política y de cultura política. No podemos dar marcha atrás. En 1886 estamos consagrando aquí a Dios como fuente suprema de toda autoridad y el resto de Occidente había construido ya las bases sólidas de un Estado democrático y no teocrático. Sería como echar atrás la rueda de la historia. Por eso tienen que ser políticas de Estado. Otra cosa será la discusión sobre ciertos puntos ya de la discusión política. Y por eso va a ser bienvenida la constitución de las FARC en su partido político. ¿Con qué clima vamos a hacer eso adelante? Yo rogaría que la audiencia revise en redes el comunicado reciente de comienzos del mes de febrero del obispo de Urabá, que poca difusión ha tenido en medios. Hay que tener mucho valor civil, como la que ha tenido el obispo de Urabá, para denunciar lo que está ocurriendo. Es decir, la seguidilla de muertes, de homicidios selectivos a líderes sociales y defensores de derechos humanos nos está mostrando que hay un clima muy complejo para desarrollar los acuerdos. No basta con volverlos norma positiva. ¿Dónde queda la voluntad política? ¿Dónde queda el reclamo de la sociedad civil por lo que los acuerdos se lleven a buen término? Eso es sumamente preocupante. Si un partido político o una coalición contraria al gobierno actual y a la promoción de la paz misma resulta electa en el 2018, ¿pone en riesgo los acuerdos de paz? Y pensando en ese panorama, muchos hoy están proponiendo que existan fórmulas jurídicas para atar a ese gobierno, que los acuerdos de paz ya no tengan vuelta atrás. ¿Sería eso jurídicamente posible y además políticamente legítimo? En la medida en que el núcleo esencial del derecho a la paz nos garantiza la convivencia política, ¿cómo vamos a poder construir un Estado social de derecho si no vamos a consolidar la paz? Si no vamos a consolidar el mínimo democrático, que es dejar de matarnos, que a la gente no la maten por sus ideas, por sus opiniones, por sus posturas y que no la persigan. Y que además los actores en contienda hayan accedido a entregar las armas. Yo pensé que yo me iba a morir sin ver a las FARC entregando las armas y el proceso empezó y están de por medio Naciones Unidas. Aquí hubo una entrega de armas de paramilitares y no hubo garantía internacional de qué tipo de armas se entregaron. En Irlanda se entregaron las armas y nunca hubo inventario de las armas. Aquí hay un inventario y hay un garante que es Naciones Unidas. De manera que la construcción de un partido político en este escenario es un reto muy grande para esta democracia. Nos vamos a dar entonces contra la pared diciendo que vamos a dar marcha atrás. Ahora, no puede llegar aquí impunemente cualquiera con su visión de paz. Tiene que haber unos mínimos. ¿Qué entendemos por un proceso de paz y qué entendemos por el desarrollo del derecho a la paz, que ya está consagrado en nuestra Constitución?
De manera que dejar esto al vaivén de las emociones y de los intereses electoreros es sumamente complicado. El proceso de Irlanda en este momento empieza a tener sombras y dudas. ¿Por qué? Porque hay un problema político muy complicado de coaliciones. Nosotros tenemos que mirar el entorno y aprender de los avances y retrocesos de otros procesos de paz. No creo que sea nada antidemocrático consolidarlo en la Constitución y darle desde ahora un mandato a quien pretenda suceder a Santos. Aquí hay un mandato desde la sociedad. Esto es lo que usted va a hacer cuando llegue al gobierno, porque de lo contrario, ¿con qué fórmula? Muy fácil nos desmontan el Estado Social de Derecho, que las múltiples reformas que tiene la Constitución han ido cerrando el campo de desarrollo del concepto y del principio de Estado Social de Derecho. Y un último ejemplo, en el tema de derechos económicos, sociales y culturales, Naciones Unidas le ha dicho a todos estos países, son derechos de desarrollo progresivo, usted no puede retroceder. Si esos derechos, que son de una generación posterior a los derechos civiles y políticos, tienen ese mandato de Naciones Unidas, ¿cómo no vamos a pensar que la paz, que es el fundamento de la construcción de una sociedad moderna y democrática, pueda tener resquebrajamiento en una propuesta electorera? No, es una propuesta del mayor calado político, sostener la paz. Pensemos ahora en la implementación de los acuerdos de paz. El tema del desarme es central para ganar en credibilidad, pero adicional al desarme tiene que surgir otro tópico, y a mi juicio es el siguiente. ¿Qué programas, qué planes tiene esa estrategia de implementación de los acuerdos para evitar que los reinsertados de las FARC terminen recalando en los nuevos grupos paramilitares o en grupos de delincuencia común, o para que no se empiece a dar una recurrente desmovilización de las FARC ahora que están en las zonas de reserva campesina? Lo que el Estado colombiano tiene que hacer y el siguiente gobierno tiene que hacer es lo que ha debido haber hecho desde el comienzo, y lo que le manda a esta Constitución: genere oportunidades. Genere oportunidades. No podemos hablar de una igualdad matemática, de una igualdad material, pero sí genere oportunidades. Es inconcebible que en las zonas de movilización o en las zonas que están cercanas nunca ha llegado la acción del Estado. Es lo que tiene que hacer, lo que siempre debe hacer: genere oportunidades, lleve desarrollo, preocúpese por alcanzar unos índices mínimos de necesidades básicas a satisfacer, siga luchando contra la pobreza, siga luchando contra la marginalidad. Ese es un propósito de toda la sociedad. La discusión vendrá en prioridades o en maneras de financiar las acciones estatales y los programas de gobierno, pero este país no puede seguir dándose el lujo de ser uno de los países de mayor inequidad, Ahora, yo sé que en las zonas de concentración ya hay programas que están presentes. Oía los testimonios esta semana de un instructor del SENA que ha llegado ya con sus programas a esas zonas. El gobierno está atrasado en el cronograma y uno ve que algunos de las zonas de concentración no tienen las mínimas comodidades, lo básico para que usted pueda llegar a un ambiente confortable a recibir un instructor que le va a llegar con un discurso muy distinto al del adoctrinamiento político, al del entrenamiento militar. Pero la sociedad tiene que abrir la mente y el corazón, y los empresarios y toda nuestra sociedad, porque no podemos caer en la estigmatización y en señalar: ah, no, ese es guerrillero, es movilizado, ese viene de no sé dónde. Si ese paso no lo damos, no vamos a poder ir a un terreno firme. Por eso siempre he comentado en otros escenarios y en conversaciones con usted, profesor, que lo que en este país tiene que hacer en las próximas décadas es consolidar una cultura de derechos humanos. Porque la cultura de derechos humanos le va a permitir a los acuerdos darle vigencia, darle tierra firme donde desarrollarse. Pero una sociedad como la nuestra, que todavía estigmatiza, que cierra las puertas de establecimientos públicos a alguien por su color de piel, todavía tiene mucho que hacer. Y la paz tiene un presupuesto básico, que es una cultura de derechos humanos. Y eso sí me preocupa, que quienes tienen la responsabilidad de hacerlo no lo están haciendo a tiempo. No lo están haciendo a tiempo, porque lo único que nos va a permitir convivir, que es vivir con el diferente, es una cultura de derechos humanos. Podemos hacer todas las leyes que tengamos,
Pero si no tenemos una cultura de derechos humanos que involucre a toda la sociedad, al sector público, al privado, al político, al académico, a quien cumple tareas en la empresa privada, no podremos consolidar la paz. Nos quedaremos con unos acuerdos firmados y unas buenas intenciones. No podemos caer en el error de permitir que la gente se rearme. Mire los problemas que tenemos en este momento, cómo esos espacios se están copando por otra delincuencia armada, organizada, y creo que también se corre un grave riesgo al negar el nombre, lo de menos, si son paramilitares o son BACRIM tercera generación. Ahí hay una gente que tiene estructura, que tiene unos propósitos y que tiene armas. No hemos consolidado el monopolio de las armas. Nos falta mucho entonces, nos falta mucho. ¿Qué tiene que hacer el gobierno que venga? Cumplir la Constitución, genere oportunidades, dé acceso a los bienes básicos de la sociedad, lo básico, para vivir dignamente. Porque ahora el reto es simplemente que no me maten, o los agentes del Estado, o la insurgencia, o la delincuencia y el crimen organizado. Es vivir dignamente. Un aspecto que ha sido trascendente y que tal vez no ha gozado de mucho análisis en la academia, incluso en los medios de comunicación, es el siguiente. ¿Por qué la gente de a pie, la gente que más ha sufrido la guerra, no está tan informada respecto al proceso de paz? ¿Esto es responsabilidad de los medios de comunicación o tal vez estamos haciendo una radiografía de nuestro nivel ciudadano, de nuestra pertenencia por la Constitución, por los derechos, como usted lo venía ilustrando? ¿A qué se debe este detrimento moral, esa falta de interés por la paz? Por muchas razones. Porque este es un país que siempre ha desconocido la paz. Y cuando la paz está cerca, teme. Siempre hay en todos los grupos sociales un temor a lo desconocido. Es increíble que hablar con personas de menos de 20 años en las proximidades del pasado plebiscito, la gente, no, eso aquí no es posible, aquí nunca va a haber paz en Colombia, nunca va a haber paz. Hombre, ¿pero por qué pensás eso? Ah, porque mire que siempre se han matado. Es que es una sociedad que está acostumbrada al incumplimiento de los compromisos pactados, desde la misma revolución de los comuneros. En segundo lugar, porque, repito, tenemos un déficit muy alto en cultura política, en cultura ciudadana. De pronto somos muy buenos en lo electorero, en sumar votos, en recoger votos, pero es que esa no es la esencia de la democracia moderna, que simplemente haya elecciones, es la garantía en la realización de los derechos, que la justicia funcione, que el Congreso funcione, que el empresario cumpla con sus deberes y con sus responsabilidades, que paguen los impuestos, que no sobornen. Hay un clima de incredulidad y desconfianza. En las mismas aulas de las facultades de Derecho uno habla con la gente y la gente no cree en la justicia ni cree en el Estado. Devolver esa credibilidad supone que casi que reinventar la política. Cuando los mismos jefes políticos están diciendo, no, la gente vota es por personas, la gente no vota por ideas, la gente no vota por partidos, la gente vota porque hay unas sinergias, otro eufemismo. Entonces estamos aplazando y aplazando resolución de muchos problemas que han llevado a un estado actual de desmotivación y de falta de credibilidad. Cuando el ciudadano tiene que acudir a una acción de tutela para que le tomen una radiografía, para que le den un medicamento, desde ahí estamos desconfiando en la institucionalidad. Por eso los retos son mayores y los retos son múltiples. El proceso de paz es uno de los retos, pero que los une a todos de alguna manera, la realización del proceso de paz. Entonces vamos a hacer un proceso de paz sin credibilidad en los partidos, con un alto índice de corrupción, con no creer en las instituciones, con una concentración de la riqueza creciendo y con marginalidad. Estamos equivocados pensando que la paz es dejar de disparar, que la paz está asegurada cuando dejemos de disparar. No, la paz está asegurada cuando realicemos los derechos. Y esa es la gran tarea que tenemos que hacer todos ahora, enfocarnos en hacer esa pedagogía de la paz, que no es la pedagogía sino de desarrollar la Constitución. De manera que la falta de credibilidad, además mire Occidente, hay una pérdida de confianza en los partidos y en la democracia misma. Entonces a nosotros nos toca resolver problemas de tantos años y de tantas décadas en un mundo muy complejo, Profesor, por último, hay un factor que se viene, que la gente no vislumbra. ¿Cómo va a ser la política con las FARC?
¿cómo va a ser la deliberación? Y además con un ingrediente adicional, si llegan el ELN a consolidarse también en un partido político. Pues el reto es muy interesante, porque yo diría los partidos tradicionales o los que están acostumbrados a tener una empresa electoral, o sea, sumar votos, no movilizar la opinión, no crear opinión, no discutir por los derechos, van a tener un contradictor que ojalá llegue con madurez política, con una gran capacidad de promover el debate democrático, de demostrar que la política se puede hacer de otra manera, primero sin armas y en segundo lugar con propuestas que nos hacen bastante falta en el país, propuestas serias, propuestas coherentes. Y hay otra cosa muy interesante, este es un país que se ha urbanizado y al urbanizarse aceleradamente y en algunas oportunidades desordenadamente, va a haber aquí un sector de opinión que se ha quedado en los campos, en zonas muy marginales, con baja cobertura de servicios, que se va a expresar. Y eso va a ser muy interesante para volcar la mirada de la inversión pública a unos sectores como el agropecuario, que ha sido descuidado, un país que tiene una gran capacidad de generar alimentos, de autoabastecerse y exportar, va a tener que redefinir también el modelo de desarrollo económico. Esperamos que las propuestas del nuevo partido de las FARC y que ojalá se pueda consolidar. Es que aquí ya tenemos un antecedente gravísimo en este país. Somos campeones mundiales en el exterminio de un partido político que fue la UP. Y eso lo tenemos que hacer valer todos los demócratas. Eso no puede volver a ocurrir en este país. Que las propuestas de quienes lleguen a la arena política, esperamos, sean creativas, democráticas ante todo, y que obliguen a la sociedad a repensar el modelo económico. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima emisión de Foro. Mil gracias a todos.